Bueno, hoy vamos a continuar con la serie de los tres registros. Hasta ahora vimos lo que es imaginario y simbólico. En este video vamos a tratar de meternos en el que quizás es el más complejo de todos, que es lo real. Lacan planteó que nuestra experiencia está organizada en tres registros, en imaginario, simbólico y real, y estos registros no son entidades separadas, más bien son tres maneras diferentes de entender cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Lo real es, en términos simples, todo aquello que no se puede simbolizar ni representar. Es lo que está ahí, pero no podemos atrapar con palabras ni imágenes. Imaginemos que tratamos de describir una emoción que sentimos súper intensa o un dolor insoportable. Por mucho que intentemos ponerlo en palabras, siempre hay una parte que queda por fuera. Esa parte que se escapa, que no se puede expresar, es lo que Lacan llama lo real. Para entender mejor lo real, es importante compararlo con los otros dos registros que propone Lacan, lo imaginario y lo simbólico. Lo imaginario es este registro que se relaciona con las imágenes, como hablamos en el video anterior, y las identificaciones, donde construimos nuestra idea de quiénes somos a través de las relaciones especulares, como cuando nos miramos a un espejo y reconocemos nuestra imagen. Lo imaginario está lleno de ilusiones, está lleno de engaños, porque nos identificamos de alguna manera con lo que vemos. En cambio, lo simbólico, estamos acá hablando ya de el lenguaje, de las normas, de las reglas sociales y de las estructuras que organizan nuestra vida cotidiana. Lo simbólico es lo que nos permite entendernos, comunicarnos con los demás, y podríamos decir que es el reino de los significantes, de las palabras, donde están los significados, de todo lo que tiene sentido. Ahora, lo real es lo que no entra en ninguno de estos registros, es lo que se resiste a ser representado, lo que no puede ser capturado ni por las imágenes ni por las palabras. Lo real es ese algo que siempre se nos escapa. Para ponerlo más claro, si lo imaginario es el espejo donde nos vemos y lo simbólico es el lenguaje que usamos para describirnos, lo real es esa parte de nosotros que nunca llega a reflejarse ni a ser dicha, ni a ser puesto en palabras. Esa parte que siempre se mantiene como un misterio. Lo real se manifiesta mayormente como trauma. Es aquello que irrumpe en nuestra vida y que no podemos asimilar ni integrar a nuestra experiencia habitual, ¿no? Pasa cuando algo sucede y no tenemos palabras para explicarlo o una forma de entenderlo, como una ruptura en nuestra percepción del mundo. Piensen en la muerte de un ser querido, por ejemplo. Sabemos que la muerte es algo natural, pero cuando sucede nos golpea de tal forma que no podemos procesar completamente lo que está pasando, ¿no? Entonces, esa sensación de que el mundo se quiebra y no tenemos cómo explicarlo es lo real en acción. Otro ejemplo puede ser un accidente traumático, un dolor físico insoportable, ¿no? O incluso un ataque de pánico. Todos son encuentros con lo real, porque nos enfrentan con algo que no podemos controlar ni simbolizar.
En términos de Lacan, lo real es lo imposible, es lo que está fuera del alcance de nuestra lógica, de nuestras palabras, de nuestro entendimiento. Por eso cuando intentamos describir un dolor muy fuerte o una experiencia traumática, sentimos que las palabras nunca son suficientes. Entonces, lo real es eso que no se deja domesticar por el lenguaje. Pero hay dos grandes ejemplos que Lacan menciona directamente como partes fundamentales de lo real: la muerte y la sexualidad. Freud decía de que no tenían representación, y ambos son significantes que no tienen una representación completa en lo imaginario ni en lo simbólico. Es decir, no podemos simbolizarlos ni imaginarlos por completo. La muerte. Sabemos que todos vamos a morir y hablamos de la muerte con palabras, pero en lo profundo no podemos imaginar lo que significa estar muerto. Podés preguntártelo y tratar de responderlo. La muerte es una experiencia que no podemos simbolizar de forma directa. No hay una imagen ni un concepto que capture su totalidad. Siempre se nos escapa, siempre queda algo como que no podemos asimilar del todo. Por otra parte, la sexualidad. La sexualidad también pertenece al registro de lo real, porque aunque está rodeada de significantes, siempre hay algo en la experiencia sexual que se queda fuera del lenguaje y las imágenes. Por mucho que intentemos hablar o representar el deseo, hay una parte que permanece inasible, algo que no se deja atrapar ni por las palabras ni por las fantasías. Entonces, tanto la muerte como la sexualidad son encuentros con lo real, porque nos enfrentan con lo imposible, con aquello que no puede ser simbolizado ni imaginado por completo. Nos ponen cara a cara con el límite de nuestra capacidad de darle sentido a esa experiencia. En la clínica psicoanalítica, lo real aparece cuando el discurso del paciente falla, cuando hay algo que no puede ser puesto en palabras. Muchas veces un paciente va con un síntoma que parece no tener sentido, algo que no se puede explicar ni con su historia, ni con su contexto, ¿no? Por ejemplo, alguien puede experimentar un ataque de ansiedad, frecuentemente hoy en día, aparentemente sin razón alguna. El síntoma surge como una especie de brecha en el lenguaje, algo que escapa al control del paciente, ¿no? Lo que está ocurriendo ahí es que esa persona se encuentra con un pedazo de lo real, algo que su estructura simbólica no puede abarcar ni entender del todo. En psicoanálisis, lo real es ese núcleo del síntoma que no se deshace con palabras, esa parte de nosotros mismos que ni el análisis más profundo puede diluir por completo. Es el resto, el residuo, el agujero en el sentido que siempre queda sin llenar. Podemos ver lo real también como un límite, una frontera que nos enfrenta con aquello que jamás podemos conocer o dominar completamente. Es como un recordatorio constante de que nuestra capacidad para comprender y darle sentido al mundo tiene sus límites. Lacan hablaba de lo real como lo imposible, pero no en el sentido de algo que nunca sucederá, sino como lo que no se puede reducir a palabras o a una estructura lógica. Es lo que se mantiene fuera de nuestro alcance, lo que siempre se nos escapa por más que lo intentemos. Un ejemplo bastante burdo podría ser la experiencia del dolor físico extremo, ¿no? Podemos describirlo, podemos hablar de ello, pero nunca podemos comunicar exactamente cómo se siente. Ese límite, esa incapacidad de transmitir por completo lo que estamos viviendo, es lo que Lacan describía como el encuentro con lo real.
Lo real es el registro más complejo, más desafiante de los tres propuestos por Lacan, porque es lo que se resiste a ser comprendido, ¿no? A ser simbolizado, a ser explicado. Es lo que siempre se nos escapa, lo que queda fuera del alcance del lenguaje y las imágenes. Y esto nos lleva a una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo podemos vivir con la imposibilidad de comprenderlo todo? ¿Cómo enfrentamos el hecho de que siempre habrá algo en nuestra experiencia que no se puede reducir a palabras o a la lógica? Para responder esto está el último video que vamos a hacer, que es hablar sobre el nudo de Borromeo, una estructura que Lacan utilizó para mostrar cómo lo imaginario, lo simbólico y lo real están interconectados. Vamos a ver cómo estos tres registros se van a entrelazar de tal forma que uno no puede existir sin los otros y cómo esa conexión nos ayuda a sostener nuestra experiencia del mundo, incluso cuando lo real se nos presenta como una ruptura.